Los componentes son una parte esencial de Angular. La mayor parte del tiempo que desarrolles aplicaciones de Angular estarás haciendo algo dentro de un componente. Vamos a recordar las partes esenciales de un componente: una plantilla, una clase y un decorador component. Estas partes se pueden separar en distintos archivos. Por poner un ejemplo, la plantilla y la clase las podemos tener en archivos separados para mayor organización de nuestro código fuente. En la plantilla vamos a colocar los aspectos visuales del componente: botones, texto, formularios, imágenes. Todo lo que sea HTML, de un modo u otro, se va a colocar en la plantilla. La plantilla típicamente es un archivo HTML, aunque la plantilla puede estar en el mismo archivo de la clase. Sin embargo, es difícil de manejar de esta manera, por lo que prácticamente todo el mundo coloca la plantilla en un HTML aparte. Por defecto, cuando usamos el Angular CLI para generar componentes, la plantilla se coloca en su propio archivo HTML. A pesar de que decimos que la plantilla se enfoca en la parte visual de nuestro componente, las plantillas no son 100% estáticas. Como veremos más adelante, en las plantillas podemos tener directivas, bindings y pequeñas piezas de código de JavaScript que, aunque limitado, puede realizar cierta funcionalidad lógica más allá de lo visual. En la clase vamos a colocar la parte funcional de nuestra aplicación. Aquí colocaremos variables y funciones que le darán vida a nuestra aplicación. En las variables podemos guardar información, como el nombre de un usuario, un listado de elementos, entre otras cosas. Con las funciones podemos ejecutar acciones ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si un usuario presiona un botón, puede que queramos ejecutar una funcionalidad determinada. Esta funcionalidad se coloca en la clase típicamente. Finalmente tenemos el decorador component. Este decorador va justo encima de la clase. Aquí se coloca la configuración del componente. Un ejemplo de una configuración del componente es el nombre de la plantilla del componente. Dado el hecho de que la plantilla puede ser un archivo aparte, hay que informarle al componente qué archivo es ese, pues esto lo configuraremos en el componente. Otra configuración, a veces importante, es la del selector de un componente. Este indica cómo vamos a invocar nuestro componente desde código HTML. En el caso del componente app que tenemos en la pantalla, su selector es AppRoot y, por tanto, esto es lo que debemos colocar en nuestro HTML si queremos mostrar el componente en pantalla. En nuestro caso podemos ver esta directiva AppRoot en el index.html. Para crear un componente, podemos utilizar el comando generate del Angular CLI en una terminal para lograr esto. Por ejemplo, vamos a crear un componente llamado ejemplo. Vamos a una terminal abierta en el directorio raíz de nuestra aplicación y utilicemos el siguiente comando: ng generate component ejemplo. Ya con esto se hace todo lo necesario para que dicho componente funcione. Se crean los archivos del componente y se configura el módulo principal de nuestra aplicación colocando el componente ahí. Vamos a ver que por defecto en la plantilla de un componente recién creado se coloca un mensaje como el siguiente: ejemplo works. Si vamos al decorador de este componente, veremos el selector app ejemplo. Podemos usar esto para invocar dicho componente desde cualquier lugar de nuestra aplicación. Si recuerdas, el componente app es invocado desde el archivo index.html. Nosotros podríamos invocar el componente ejemplo desde ahí también, si lo colocamos en la propiedad bootstrap del módulo, claro está. O podemos colocarlo en la plantilla de otro componente, como la plantilla del componente app. La idea es entonces que un componente puede tener otro componente dentro. Esta es una idea fundamental de Angular, en la cual abundaremos más adelante cuando hablemos de la comunicación entre componentes. Por ahora, vamos a ir al componente app y vamos a colocar el componente ejemplo adentro de la plantilla. Y si corremos la aplicación, vamos a ver que tenemos aquí el contenido del componente ejemplo dentro del componente app.